¿Sabías que alejarte emocionalmente de las personas que te rodean, en realidad, significa que tu mente está preparándose para un nivel de éxito que la mayoría nunca va a alcanzar? Nicolás Maquiavelo descubrió esto hace más de 500 años, cuando escribió uno de los libros más incomprendidos y más poderosos de la historia. Y cuando entiendas lo que realmente significa desapegarte de todos, vas a empezar a verte a ti mismo de una forma completamente distinta. Porque la mayoría de las personas cree que necesitar a los demás es amor, que depender de la aprobación de otros es lealtad, que sacrificar tus metas por mantener contentos a todos es una virtud. Pero la verdad es mucho más profunda, y mucho más incómoda. Déjame preguntarte algo antes de continuar. ¿Alguna vez has sentido que, por más que ayudes, por más que estés presente, por más que te desvivas por los demás, siempre terminas siendo tú quien queda exhausto, quien queda vacío, quien queda esperando algo que nunca llega? ¿Alguna vez has pensado que quizás estás dando demasiado, a personas que jamás te darían lo mismo? Que a veces, en medio del silencio de tu cuarto, sientes una especie de cansancio que no es físico, sino un cansancio de sostener relaciones, expectativas y opiniones ajenas que no te dejan avanzar? ¿Que alguna vez has soñado con soltar todo eso, con dejar de necesitar la validación de nadie, y simplemente concentrarte en construir la vida que quieres, sin explicaciones, sin culpas, sin mirar atrás? Si esto te ha pasado, quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho antes. Eso que sientes no es un defecto. No es frialdad. No es egoísmo. Puede que sea el inicio de una transformación mental que muy pocas personas se atreven a completar. Y quiero que te quedes con algo antes de seguir avanzando. La mayoría de las personas jamás va a atravesar este proceso, no porque no tengan la capacidad, sino porque el miedo a quedarse solas es más fuerte que el deseo de crecer. Prefieren quedarse en relaciones que las agotan, en ambientes que las limitan, en círculos que las mantienen pequeñas, con tal de no sentir, ni por un instante, la incomodidad de la soledad. Pero tú, si estás aquí, si llegaste hasta este video buscando respuestas, probablemente ya sientes que algo en ti se está moviendo en una dirección distinta. Y eso, aunque de momento incómodo, es exactamente el inicio de algo mucho más grande. Maquiavelo entendió algo fascinante sobre la naturaleza humana, algo que escandalizó a su época y que sigue incomodando hasta hoy. Él observó que los hombres que lograban construir algo grande, algo duradero, algo que trascendía su propia vida, tenían una característica mental muy específica: no dependían del cariño de los demás para tomar decisiones. No necesitaban ser amados por todos. No necesitaban el aplauso constante. No necesitaban la aprobación de la multitud para saber que iban en la dirección correcta. Tenían la capacidad de desapegarse, de mirar sus relaciones y sus circunstancias con una frialdad estratégica, sin dejar que el ruido emocional de los demás decidiera por ellos. Y esa capacidad, esa que la mayoría de la gente jamás desarrolla, es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Porque en este video vas a descubrir las señales que indican que tu mente está empezando a desapegarse del pensamiento colectivo, que está empezando a dejar de necesitar a todos, y que está empezando, silenciosamente, a construir algo mucho más fuerte, el enfoque absoluto hacia tu propio éxito. Vamos a recorrer, una por una, las razones profundas detrás de este proceso, apoyándonos en la sabiduría de Maquiavelo, y también en pensadores como Nietzsche, Schopenhauer y Marco Aurelio, que entendieron, cada uno a su manera, que la grandeza siempre exige un precio, la soledad de quien deja de vivir para los demás y empieza a vivir para su propósito. Quédate hasta el final, porque la última señal es la que cambia todo. Y si te identificas con varias de estas, tu forma de ver la vida jamás volverá a ser la misma. La primera señal es esta: has dejado de explicar tus decisiones. Antes, cada vez que tomabas un camino distinto al que los demás esperaban, sentías la necesidad de justificarte, de dar razones, de convencer a otros de que tu elección tenía sentido. Ahora, simplemente decides, y avanzas. La mayoría de las personas piensa que esto es soberbia, que es arrogancia, que es no importarle la opinión ajena por capricho. Pero en realidad significa algo mucho más profundo. Has entendido que tu vida no necesita ser aprobada por un tribunal invisible formado por personas que ni siquiera están dispuestas a asumir las consecuencias de tus decisiones. Maquiavelo, en El Príncipe,
insistía en que un gobernante que necesita agradar a todos termina gobernado por todos, y termina, finalmente, no gobernando nada. Lo mismo ocurre contigo. Cuando necesitas la aprobación constante de tu entorno, dejas de ser el arquitecto de tu vida y te conviertes en un producto de las expectativas ajenas. Porque cuando dejas de explicarte, tu mente está haciendo algo que muy pocas personas hacen, está recuperando la autoría completa de su propia existencia. Y esto nos lleva a la segunda señal. La segunda señal es aún más interesante: has empezado a notar quién te acompaña por afecto real, y quién te acompaña solo mientras le eres útil. Es una de las experiencias más dolorosas, pero también más liberadoras, que puede vivir una persona. Te das cuenta de que ciertas personas solo aparecen cuando necesitan algo. Que ciertas amistades se sostenían, en realidad, sobre tu disponibilidad, tu paciencia o tu silencio ante sus errores. Y cuando lo ves con claridad, algo cambia dentro de ti. Cuando una persona empieza a notar esto y, en lugar de aferrarse desesperadamente a esos vínculos, decide soltarlos con calma, significa que su mente está empezando a filtrar relaciones según su valor real, y no según la costumbre o el miedo a estar solo. Y eso es algo que la mayoría evita, porque implica aceptar una verdad incómoda: no todos los que están cerca, están ahí por ti. La tercera señal tiene que ver con una metáfora que explica esto perfectamente. Imagina un árbol que crece en medio de un bosque muy denso. Mientras es joven, depende de la sombra y de la protección de los árboles más grandes que lo rodean. Pero llega un momento en que, si quiere alcanzar la luz del sol, tiene que crecer por encima de ellos, incluso si eso significa dejar de recibir esa protección, incluso si eso significa quedarse, por un tiempo, más expuesto al viento. Ese es exactamente el proceso del que hablamos. Mientras dependes emocionalmente de tu entorno, creces protegido, pero limitado. En el momento en que decides crecer más allá de lo que ese entorno espera de ti, te expones, sí, pero también empiezas, por fin, a recibir tu propia luz. Y cuando entiendes esto, empiezas a ver el mundo de una forma completamente diferente, ya no como un lugar donde debes encajar, sino como un espacio donde debes construir. La cuarta señal es donde las cosas se vuelven realmente profundas: has dejado de sentir la necesidad de caerle bien a todo el mundo. Este es, quizás, uno de los cambios mentales más difíciles de lograr, porque desde niños nos enseñan que ser aceptados es sinónimo de seguridad, y que ser rechazados es sinónimo de peligro. Pero cuando una persona empieza a soltar esa necesidad, cuando entiende que no puede, ni debe, gustarle a todos, algo se libera dentro de ella. Maquiavelo escribió algo que sigue siendo, 500 años después, una de las frases más citadas y más malinterpretadas de la historia del pensamiento político: que es más seguro ser temido que amado, si no se pueden tener ambas cosas al mismo tiempo, porque el amor de las personas es voluble, y depende de ellas, mientras que el respeto que se construye con hechos firmes depende de uno mismo. No se trata de infundir miedo a nadie. Se trata de entender algo mucho más simple: cuando dejas de depender del cariño ajeno para sentirte seguro, y empiezas a construir tu seguridad sobre tus propias acciones, tus propios logros y tus propios principios, te vuelves prácticamente invulnerable a la opinión de los demás. Porque este comportamiento revela algo muy raro: una mente que ya no depende de la aprobación externa para sostenerse. Antes de continuar, quiero pedirte algo simple. Si hasta ahora te has sentido identificado con alguna de estas señales, escribe en los comentarios la palabra desapego. Solo eso. Me ayuda muchísimo a saber que estas palabras están llegando a la persona correcta, y créeme, en un rato vas a entender por qué esa palabra tiene tanto peso. La quinta señal es brutalmente honesta: has empezado a dejar de rescatar a personas que no quieren ser rescatadas. Durante mucho tiempo, quizás confundiste el amor con el sacrificio constante. Diste consejos que no fueron escuchados, ofreciste tu tiempo a personas que repetían los mismos errores una y otra vez, sostuviste emocionalmente a quienes ni siquiera intentaban sostenerse a sí mismos. Y llegó un punto en que tu energía empezó a agotarse. Si haces esto, si empiezas a soltar la responsabilidad de salvar a quienes no están dispuestos a salvarse ellos mismos, significa que tu mente está empezando a separarse del pensamiento colectivo que dice que amar es sacrificarse sin límites. Marco Aurelio,
en sus meditaciones personales, se recordaba constantemente a sí mismo que no podía controlar las acciones ni las decisiones de los demás, y que su única responsabilidad verdadera era gobernar su propia mente, sus propios actos, su propio camino. Esa distinción, tan simple en apariencia, es una de las más difíciles de aplicar en la vida real. Pero quien la logra, deja de cargar batallas ajenas, y empieza, por fin, a pelear solamente las suyas. Quiero detenerme un momento aquí, en la mitad de este video, porque siento que es importante decirte esto directamente. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Probablemente algo en tu vida te trajo hasta este contenido en este momento exacto. Y si sientes que cada palabra que has escuchado hasta ahora te describe de alguna manera, te invito a que le des like a este video. No para mí, sino para que el algoritmo entienda que este tipo de contenido, este tipo de verdades incómodas pero necesarias, debe llegar a más personas que están atravesando exactamente lo mismo que tú. Ahora, sigamos. La sexta señal tiene que ver con la soledad. La mayoría de las personas le teme profundamente. Evitan el silencio, evitan comer solas, evitan pasar un fin de semana sin planes con nadie, evitan, sobre todo, quedarse a solas con sus propios pensamientos. Pero algunas mentes no solo dejan de temerle a la soledad, empiezan a necesitarla. Schopenhauer, uno de los pensadores más incomprendidos por su aparente pesimismo, sostenía que la capacidad de estar a solas con uno mismo, sin sufrir por ello, era uno de los signos más claros de fortaleza interior, porque solo en la soledad una persona puede finalmente escuchar sus propios pensamientos sin la interferencia constante del ruido ajeno. Cuando empiezas a disfrutar tus propios silencios, cuando una tarde sin compañía deja de sentirse como un castigo y empieza a sentirse como un refugio, tu mente está haciendo algo que muy pocas logran, está aprendiendo a sostenerse a sí misma, sin depender de la presencia constante de otros para sentirse completa. Y desde ese lugar, curiosamente, es desde donde nacen las decisiones más claras, más firmes y más alineadas con lo que realmente quieres construir. La séptima señal es una de las más poderosas, y también una de las más difíciles de aceptar: has empezado a priorizar tus objetivos por encima de mantener la paz con todos. Durante años, quizás evitaste tomar ciertas decisiones porque sabías que incomodarían a alguien. Evitaste poner límites por miedo al conflicto. Evitaste perseguir tus metas con toda tu energía porque, de alguna manera, sentías que hacerlo era egoísta. Pero llega un momento en la vida de ciertas personas en que la balanza cambia. Y entienden que no se puede construir algo grande mientras se intenta, al mismo tiempo, mantener contentas a todas las personas que te rodean. Maquiavelo lo dejó muy claro en su obra: quien quiere actuar en todo con bondad, entre tantos que no la practican, termina destinado a la ruina. No porque la bondad esté mal, sino porque quien depende exclusivamente de la buena voluntad ajena para sobrevivir, entrega el control de su destino a personas que no siempre tienen intenciones nobles. Esto no significa dejar de ser una buena persona. Significa dejar de ser una persona ingenua. Significa entender que puedes ser ético, firme y estratégico al mismo tiempo, y que esas tres cosas no se contradicen entre sí. Cuando llegas a este punto, tu forma de pensar ya no es común, porque has entendido algo que muy pocos comprenden: que priorizarte a ti mismo no es un acto de crueldad hacia los demás, sino un acto de responsabilidad hacia tu propia vida. La octava señal tiene que ver con algo mucho más sutil, y por eso mismo, mucho más poderoso: has dejado de necesitar que te crean. Durante mucho tiempo, quizás sentiste el impulso de defenderte cada vez que alguien dudaba de ti, de explicar cada malentendido, de aclarar cada rumor, de convencer a cada persona de tus verdaderas intenciones. Pero en algún momento, algo cambió. Empezaste a entender que no todas las batallas merecen ser peleadas, y que muchas veces, el silencio dice más que cualquier explicación. Nietzsche, con su estilo directo y provocador, señalaba que quien pasa su vida intentando convencer a los demás de su propio valor, termina viviendo según el juicio ajeno, en lugar de vivir según su propia voluntad. Cuando dejas de necesitar que te crean, cuando dejas que tus resultados hablen en lugar de tus palabras, tu energía deja de gastarse en defensas innecesarias, y empieza a canalizarse exclusivamente hacia lo que realmente importa: construir, avanzar, crecer. La novena señal es, quizás,
la más incómoda de todas, has empezado a soltar relaciones que en algún momento fueron importantes, pero que ya no aportan nada a quien eres ahora. No se trata de crueldad, ni de olvido, ni de falta de gratitud por lo vivido. Se trata de aceptar una verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta: las personas cambian, los caminos se separan, y aferrarse a vínculos que ya cumplieron su propósito solo te mantiene anclado en una versión anterior de ti mismo. Maquiavelo entendía profundamente el valor del tiempo y de las circunstancias. Sabía que la fortuna cambia constantemente, y que quien insiste en aferrarse a estructuras del pasado, sin adaptarse al presente, termina siendo arrastrado por los acontecimientos en lugar de dirigirlos. Lo mismo aplica a las relaciones humanas. Soltar no siempre significa que algo estuvo mal. A veces, simplemente significa que ya cumplió su función, y que insistir en sostenerlo solo genera desgaste. Cuando una persona logra soltar con paz, sin rencor, pero también sin culpa, algo en su mente se libera de un peso que llevaba cargando durante años. Hay un concepto central en el pensamiento de Maquiavelo que explica esto con una claridad asombrosa: la diferencia entre la fortuna y la virtud. Según él, la fortuna es todo aquello que no controlamos: las circunstancias, el destino, las decisiones ajenas, el azar que mueve la mitad de nuestra existencia. Pero la virtud es la otra mitad, la que sí depende de nosotros, la capacidad de actuar, de adaptarnos, de tomar decisiones firmes incluso cuando el terreno se mueve bajo nuestros pies. Maquiavelo comparaba la fortuna con un río desbordado, capaz de arrasar con todo a su paso cuando nadie se prepara para contenerlo, pero que puede ser controlado, canalizado y aprovechado, cuando alguien construye a tiempo los diques necesarios. Las personas que dependen completamente de los demás, que necesitan constantemente su aprobación, su compañía o su validación, están, en el fondo, dejando su vida entera en manos de la fortuna. Dependen de que los demás las traten bien, de que no las abandonen, de que no cambien de opinión sobre ellas. Pero las personas que desarrollan su propia virtud interior, su capacidad de sostenerse a sí mismas sin depender del entorno, dejan de estar a merced del río. Empiezan, poco a poco, a construir sus propios diques. La 10ª señal tiene que ver con algo que Maquiavelo describió a través de una de sus imágenes más famosas, la del zorro y el león. Él decía que un gobernante inteligente necesita, al mismo tiempo, la astucia del zorro para reconocer las trampas, y la fuerza del león para espantar a los lobos. Ninguna de las dos cualidades, por separado, es suficiente. Cuando trasladas esta idea a tu vida personal, empiezas a entender algo muy poderoso: ya no reaccionas solo con el corazón, dejándote llevar por cada emoción, ni tampoco actúas solo con dureza, ignorando lo que sientes. Aprendes a combinar ambas cosas. Sabes cuándo ser flexible, y sabes cuándo sostenerte firme sin ceder ni un centímetro. Si has empezado a notar que ya no reaccionas impulsivamente ante cada provocación, ni tampoco te dejas pisotear por evitar el conflicto, sino que respondes desde un lugar más calculado, más estratégico, más dueño de ti mismo, entonces tu mente está desarrollando exactamente esa dualidad de la que hablaba Maquiavelo. Y eso, en un mundo que constantemente te empuja hacia un extremo o hacia el otro, es una de las formas más raras y más valiosas de inteligencia emocional. La 11ª señal es tan simple como profunda: has dejado de necesitar que tu vida se vea bien para los demás, y has empezado a necesitar, únicamente, que se sienta bien para ti. Durante años, tal vez tomaste decisiones pensando en cómo lucían desde afuera. La carrera que estudiarías, la relación que sostendrías, el estilo de vida que proyectarías, todo filtrado, de alguna manera, por la mirada ajena. Pero llega un momento en que esa mirada deja de importar tanto. Empiezas a preguntarte, antes que nada, si algo te hace sentir en paz, si te acerca a lo que realmente quieres construir, si es coherente con quien eres de verdad, y no con quien los demás esperan que seas. Maquiavelo distinguía constantemente entre la apariencia y la esencia, entre lo que un gobernante mostraba al mundo y lo que realmente era en privado. Y advertía que quien vive completamente atrapado en sostener una apariencia para los demás, termina perdiendo contacto con su propia esencia. Cuando empiezas a priorizar lo que sientes por encima de lo que aparentas, tu vida deja de ser un espectáculo montado para una audiencia, y empieza a convertirse,
por fin, en algo tuyo. La 13ª señal tiene que ver con la manera en que reaccionas ante los fracasos. Antes, quizás, cada error te hundía durante días, o incluso semanas. Sentías que un fracaso definía quién eras, y buscabas desesperadamente la comprensión y el consuelo de los demás para poder sostenerte. Pero hay un momento en el que algo cambia. El fracaso sigue doliendo, porque serías inhumano si no doliera, pero deja de paralizarte. Empiezas a levantarte más rápido. Empiezas a extraer la lección sin necesitar que nadie te consuele para poder continuar. Maquiavelo observó que los líderes que perduraban en el tiempo no eran los que nunca fracasaban, sino los que sabían adaptarse rápidamente cuando la fortuna les era adversa. Los que cambiaban de estrategia sin quedarse atrapados en la autocompasión. Los que entendían que quedarse lamentando una derrota era, en sí mismo, una forma más profunda de derrota. Cuando empiezas a recuperarte solo, sin depender de que otros te levanten, tu mente está desarrollando una resiliencia que ya no depende de las circunstancias externas, sino de una fuerza que construiste tú mismo, decisión tras decisión. La 14ª señal es, quizás, la más silenciosa de todas: has dejado de sentir la necesidad de competir por espacios que, en el fondo, ya no te interesan. Dejaste de pelear por encajar en grupos que no resuenan contigo. Dejaste de esforzarte por ser recordado en conversaciones que no aportan nada a tu vida. Dejaste de intentar demostrar tu valor a personas que jamás estuvieron dispuestas a reconocerlo. Y en lugar de eso, empezaste a invertir esa misma energía en un solo lugar, en ti mismo. En tus proyectos. En tu crecimiento. En la construcción silenciosa, día tras día, de la vida que realmente quieres tener. Esa es, tal vez, la transformación más importante de todas, porque no se nota desde afuera. Nadie aplaude cuando dejas de perder tiempo en batallas que no te importan. Pero tú lo sientes. Sientes como tu energía, que antes estaba dispersa en 1000 frentes distintos, ahora se concentra en una sola dirección. Y ahora llegamos a la 15ª señal, la más profunda de todas, la que conecta absolutamente todo lo que hemos hablado hasta este momento. Has empezado a entender que el verdadero poder no está en ser querido por todos, sino en ser dueño absoluto de tu propio enfoque. Piénsalo un momento. Cada vez que dependes de la opinión ajena, entregas una pequeña parte de tu poder personal. Cada vez que necesitas la aprobación de alguien para avanzar, le entregas a esa persona el control silencioso de tus decisiones. Cada vez que modificas tu camino solo para no incomodar a otros, le entregas tu dirección a la comodidad ajena, en lugar de sostenerla tú mismo. Y cuando finalmente entiendes esto, dejas de repartir tu energía en 1000 frentes distintos, y empiezas a canalizarla en un solo lugar: tu propio crecimiento, tu propio propósito, tu propio éxito. Así que, si te identificaste con varias de estas señales a lo largo de este video, puede que algo muy interesante esté ocurriendo dentro de tu mente en este preciso momento de tu vida. Puede que no estés roto. Puede que no seas una persona fría, ni distante, ni egoísta, como quizás alguna vez te han hecho sentir. Puede que, simplemente, estés atravesando el proceso más importante de madurez psicológica que existe: el paso de vivir para la aprobación de los demás, a vivir para la construcción de tu propio destino. Y como decía Maquiavelo, en una de sus reflexiones más profundas sobre la naturaleza humana y el poder: quien desea el bien en todo momento se arruina fácilmente entre tantos que no lo desean, y por eso, para conservarse, todo hombre necesita aprender a no ser bueno de manera automática, sino a saber cuándo serlo y cuándo no, según lo exija cada circunstancia. Esto no es una invitación a la crueldad. Es una invitación a la conciencia. A dejar de actuar por costumbre, por miedo o por culpa, y empezar a actuar por decisión propia. La verdad es que las mentes fuertes no siempre encajan en un mundo que premia la dependencia emocional, la aprobación constante y la necesidad desesperada de agradar a todos. Las mentes fuertes, muchas veces, incomodan. Porque no se dejan manipular fácilmente por la culpa. Porque no necesitan pedir permiso para crecer. Porque entienden que desapegarse no es dejar de amar, sino dejar de depender. Pero eso no es una debilidad tuya. No es un defecto de carácter.
no es señal de que algo está mal contigo. Es, en realidad, una de las señales más claras de que estás dejando atrás una versión de ti mismo que vivía para los demás, y estás empezando a construir una versión que, por fin, vive para sí misma. Y quiero que entiendas algo antes de terminar este video, porque es quizás la parte más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Desapegarte no significa dejar de sentir. No significa volverte indiferente al dolor ajeno, ni dejar de amar profundamente a quienes realmente merecen tu cariño. Significa, simplemente, dejar de entregar tu paz, tu tiempo y tu energía a personas y situaciones que nunca estuvieron dispuestas a cuidar de esas mismas cosas en ti. Significa entender que puedes amar a alguien y, al mismo tiempo, soltarlo. Que puedes respetar una relación pasada y, al mismo tiempo, no regresar a ella. Que puedes desear el bien de los demás y, al mismo tiempo, negarte a sacrificar tu propio camino por sostener el de otros. Ese equilibrio, entre el desapego y la humanidad, entre la firmeza y la compasión, es exactamente lo que Maquiavelo intentó enseñarnos hace más de 500 años, y que muy pocas personas se atreven realmente a comprender. Porque vivimos en una época que confunde constantemente la bondad con la sumisión, y la generosidad con la falta de límites. Una época que te enseña a dar sin medida, pero que rara vez te enseña a reconocer cuando ya has dado suficiente. Una época que celebra el sacrificio, pero que casi nunca celebra el amor propio. Y tal vez, si estás viendo este video hasta este punto, es porque en algún lugar de tu vida ya empezaste a sentir esa contradicción. Ya empezaste a notar que dar sin límites te estaba costando algo mucho más valioso que lo que recibías a cambio. Ya empezaste, aunque sea en silencio, a preguntarte si mereces poner tu propia vida, tus propios sueños, tu propio bienestar, en el centro de tus decisiones, por lo menos una vez. Y la respuesta, aunque incómoda para muchos, es sí. Sí lo mereces. No como un acto de egoísmo, sino como un acto de justicia contigo mismo. Porque nadie más va a construir tu vida por ti. Nadie más va a sostener tus sueños con la misma intensidad con la que tú puedes sostenerlos. Y en algún momento, tienes que decidir si vas a seguir repartiendo tu energía entre todos los que te rodean, o si vas a empezar, por fin, a dirigirla hacia el único proyecto que realmente depende de ti, tu propia vida. Si este video resonó contigo de alguna manera, si sentiste que alguna de estas señales describía exactamente lo que estás viviendo en este momento de tu vida, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios, únicamente, la palabra, enfoque. Solo esa palabra. Nada más. Porque quiero saber cuántas personas, en este mismo instante, están atravesando este mismo proceso silencioso de transformación, y quiero que sepas que no estás solo en esto, aunque el camino, muchas veces, se recorra en soledad. Y si llegaste hasta aquí, hasta este último minuto del video, quiero decirte algo desde el fondo de lo que hacemos en este canal. Sé que probablemente llegaste a este video en un momento particular de tu vida. Tal vez estás cansado de dar más de lo que recibes. Tal vez estás empezando a soltar relaciones que ya no te representan. Tal vez sientes, en el fondo, que estás a punto de convertirte en una versión de ti mismo mucho más fuerte, mucho más clara, mucho más dueña de su propio destino. Y si es así, quiero que sepas que este canal existe exactamente para acompañarte en ese proceso. Aquí no vamos a decirte lo que quieres escuchar. Vamos a decirte lo que necesitas entender. Vamos a explorar, video tras video, las verdades psicológicas y filosóficas que la mayoría de las personas nunca se atreve a enfrentar, porque preferimos la comodidad de la ilusión antes que la incomodidad de la verdad. Pero tú ya diste el primer paso. Llegaste hasta el final de este video. Eso, por sí solo, ya dice mucho sobre la mente que tienes. Y quiero que, antes de irte, te lleves algo contigo, algo que espero que recuerdes mucho después de haber cerrado esta pantalla. No naciste para ser recordado por cuántas veces dijiste que sí cuando querías decir que no. No naciste para ser querido a cambio de desaparecer un poco cada día. No naciste para sostener la paz de todos, a costa de tu propia guerra interior. Naciste, como cualquier ser humano que alguna vez decidió construir algo verdaderamente suyo, con la posibilidad de elegir.
De elegir a quien le entregas tu tiempo. De elegir qué batallas merecen tu energía. De elegir, finalmente, si vas a seguir viviendo para la aprobación ajena, o si vas a empezar a vivir para el propósito que solamente tú puedes cumplir. Y sé que probablemente no será fácil. Sé que soltar personas duele. Sé que dejar de necesitar la validación de otros, después de tantos años de buscarla, se siente como aprender a caminar de nuevo. Pero también sé que del otro lado de ese proceso, hay una versión de ti que hoy ni siquiera puedes imaginar. Una versión más firme, más clara, más en paz consigo misma. Una versión que ya no necesita explicar cada decisión, que ya no teme la soledad, que ya no reparte su energía en 1000 direcciones distintas, sino que la concentra, con total claridad, en construir el éxito y la vida que realmente merece. Así que, si sientes que este contenido tiene valor real para tu vida, suscríbete al canal. No como un simple gesto, sino como una decisión consciente de seguir alimentando esa parte de ti que está despertando, que está dejando de necesitar a todos, y que está empezando, por fin, a concentrarse únicamente en construir el éxito y la vida que realmente mereces. Porque como bien lo entendió Maquiavelo hace tantos siglos, la fortuna favorece a quienes actúan con decisión, y no a quienes esperan, pasivamente, la aprobación de los demás para atreverse a vivir. Nos vemos en el próximo video.